que son igualitos, ¿verdad? Y ya cuando uno comparte, convive con ellos, uno se da cuenta que realmente no son iguales, que presentan características físicas, un lunar, una peca, un gesto. También existen diferencias psicológicas, que es lo que más se puede notar en muchas ocasiones, y emocionales, ¿verdad? Entonces, si hablamos desde este punto de que ni siquiera los gemelos son iguales, pues vamos a notar que realmente hay muchas diferencias en cada uno. Si nosotros nos vamos a las costumbres, entonces nosotros vemos que las diferencias de las costumbres nos van haciendo también, van realizando en cada uno algunas diferencias que nos llevan a voltear a ver al vecino o a otro departamento, a otro municipio o a otra ciudad. Entonces nos vemos distintos hacia esta otra población, ¿verdad? Entonces esa variabilidad de características de una persona a otra es la que estamos mencionando el día de hoy, que son diversidad humana. Podemos mencionar también que incluso hasta en las familias que son creadas por el mismo papá, la misma mamá, por el mismo entorno, son diferentes, ¿verdad? Actúan diferente, piensan diferente y en muchas ocasiones, pues, no se cree que sean de la misma familia, ¿verdad? Porque son extremadamente diferentes y hay otras que se parecen un poquito, ¿verdad? Entonces, todos los organismos vivos que existen en el planeta se encuentran clasificados. Nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Que están clasificados por medio de o sea, en 5 reinos y dentro de ellos, pues, se clasifica al ser humano como un mamífero, ¿verdad? Pero con un desarrollo complejo. Entonces, si nosotros encontramos ciertas categorías, ciertas funciones características más generales del ser humano, entonces nosotros vamos a, a observar que estamos dentro de una cadenita, una cadena en donde estamos clasificados, ¿verdad? Em, si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que estamos hablando de que estamos clasificados dentro de los mamíferos, entonces nosotros vemos la diferencia que existe entre algunas familias en la humanidad. La familia es el núcleo, ¿verdad?, de un ser humano, ¿verdad? Es donde inicia, donde se engendra y donde crece, ¿verdad? Entonces estamos hablando que es una generación pensante y que nosotros estamos dentro del grupo que razona. Muy bien, ese reconocimiento es lo que configura la dignidad humana, ¿verdad? El razonamiento. Hablar de diversidad es también hablar de identidad. Entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad que se va formando, como hemos dicho, con la cultura, con el medio ambiente, con el entorno. Esto es lo que nos va a ir formando una identidad. Y hablar de la identidad es lo que nos permite distinguirnos de cada uno de los demás, ¿verdad? Nuestra identidad es muy diferente en cada ser humano. Y esto que nos permite distinguirnos de los demás,
Entonces nos viene a dar como consecuencia que nos sabemos quiénes somos. Deberíamos de saber quiénes somos y ser quienes somos. Cada ser humano posee características singulares que lo distinguen y que lo hacen único, ¿verdad? En esto se basa lo que hablamos de la diversidad humana. Si vamos a estar hablando de la diversidad humana, vamos a encontrarnos con que en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que quieren que seamos iguales a las otras, ¿verdad? Nos demandan igualdad. Y yo sé que hay igualdad de derechos, pero a lo que yo me estoy refiriendo es que quieren que uno se comporte igual, que uno actúe igual, piense igual, que razone igual que la otra persona o el grupo, ¿verdad? Y que al final no están tomando en cuenta esa diversidad que existe en cada uno de nosotros. Podemos estar aquí 15, 20 personas reunidas ahorita en este momento hablando de lo de la diversidad, pero al final creo que cada uno piensa, cada uno recibe la plática que estamos teniendo el día de hoy muy diferente, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar a hablar con el género. Si hablamos de género, psicológico se divide en masculino, hombre y femenino, mujer. Hacen referencia, podemos hacer referencia a los atributos que se ha dado en, en este tiempo, en todos los tiempos, ¿verdad? En donde se habla de heterogeneidad humana, que forma parte de lo que somos, ¿verdad? Masculino o femenino, hombre o mujer. También se habla de igualdad, que significa reconocer las diferencias individuales, que es lo que estamos hablando ahorita en este sentido. Y podríamos hablar también que hay que pensar y hay que hablar de la igualdad a la luz de la diversidad humana, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar de la igualdad, pero a través de la diversidad. En muchas ocasiones hablamos de la igualdad, pero quieren que seamos iguales todos, ¿verdad? Como les decía anteriormente, que pensemos, que razonemos, que actuemos, que decidamos igual. Y al final de cuentas, nosotros tenemos que tomar en cuenta la diversidad humana. También podríamos emprender esfuerzos para que se respeten todas esas individualidades y peculiaridades de cada uno. Y esto requiere de mucha dedicación, ¿verdad? Al querer nosotros considerar estas diferencias de acuerdo a las individualidades, como les decía, y a las peculiaridades. Hay infinidad de políticas públicas que hablan sobre desarrollos y proyectos que en cuanto al señalamiento de tener los derechos y de tener las mismas oportunidades y poder elegir y ejercer esos derechos que nosotros como personas tenemos. También se habla un poquito sobre tener las decisiones personales, de poder tomar decisiones personales, aunque en muchas ocasiones algunas personas no tienen derecho a tener esas decisiones, ¿verdad? Personales, sino que las deciden por ellos mismos. También podríamos hablar de cómo incrementar la autonomía personal a través de los derechos y políticas civiles. Podríamos hablar de los derechos económicos, sociales y culturales, y también podríamos hablar de la libertad para decidir y efectuar algunas elecciones que podamos nosotros tener. Podríamos hablar un poquito también de la importancia que se tiene de poder demandar y ejercer los derechos, las reglas políticas que deberían ser estas que permitan que las personas sean libres, independientes e iguales ante la ley, ¿verdad? Si hablamos de la discapacidad,
tendríamos que hablar que es solamente algo que, de otras asimetrías, ¿verdad? Que no es tan, em, que no es parecido a nosotros o a la mayoría, sino que al final es algo que es una parte de la diversidad que estamos hablando. Las desigualdades, las diferencias en las capacidades, en la forma que se ejercitan, son temas centrales que deberíamos de tomar en cuenta en cuanto a la inclusión social, ¿verdad? Entonces, si hablamos de inclusión social es otro tema extenso que nosotros podríamos em, estar hablando, pero que realmente em, solo queremos dar unas pinceladas en este tema. Vamos a ver esos estereotipos del género, ¿verdad? En la cual nosotros hemos escuchado muchas veces y que está presente en todo, en el diario vivir, ¿verdad? Podemos hablar del estereotipo de género, em, y que esto nos lleva a las creencias. Y si hablamos de creencias, entonces podemos hablar de las características que se suponen que son típicas de cada uno. Aquí nos hacen mención, por ejemplo, que el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser normal. Al niño se le señala que los niños no deben de llorar, que a los niños se les viste de azul y a las mujeres que se tienen que dedicar a la casa se les viste de rosa y que realmente las niñas tienen que estar dentro de la casa. También podríamos hablar de los, hablando de estos estereotipos, ¿verdad? Podemos mencionar dentro de esto la expresividad, ¿verdad? Que emocional. Y no se da la libertad, como menciona aquí, que no se da la libertad de poder mostrar sus emociones. Una niña tiene que ser linda siempre y tiene que tener buen carácter y tiene que ser dócil, sumisa, mientras que un niño no puede llorar, no puede mostrar sus sentimientos, porque a él le toca pues ser fuerte siempre y guardarse todo y ser un poco de carácter fuerte, ¿verdad? Entonces, estos roles que se están manejando, creo que al final de cuentas vienen a causarnos algunas dificultades como seres humanos. El aspecto físico, por ejemplo, las niñas tienen que estar siempre todo el tiempo bien arregladitas, bien peinaditas, con chonguitos, como vemos nosotros, mientras que los niños pueden andar, o se puede, o se les permite andar sucios, andar de alguna manera con la ropa, pues no sucios, ¿verdad? Pero con la ropa sucia porque pueden tirarse al suelo a jugar carritos o pueden eh, jugar bicicleta, cosa que en muchas ocasiones a las niñas no se les permite. Entonces, por ejemplo, tienen que tener, si hablamos de carácter, el niño tiene que tener un carácter dominante, la niña tiene que ser siempre de carácter conciliadora, restauradora, ¿verdad? Si hablamos también de profesionales, dejemos a los niños, nos pasamos a los más grandecitos. La mujer tiene que ser una mujer trabajadora. Puede ser, si se le permite, trabajar, destacarse, ¿verdad? Dentro de su nivel académico, pero que al fin de cuentas tiene que regresar a su casa y tener el rol de, y el control de todo lo que en sí corresponde al quehacer de la casa, ¿verdad? Mientras que el hombre sí tiene derecho, perdón, que voy a... El hombre sí tiene derecho a ser profesional, a trabajar, pero al final de cuentas cuando regresa a casa se desajena de todo lo que, por lo general, no estoy hablando que todos son así, pero por lo general
cuando regresa de su trabajo, pues se desajena de todo lo que es del hogar, ¿verdad? Eso le corresponde supuestamente dentro de estos estereotipos a la mujer. Y entonces estamos viendo que a la mujer se le carga el trabajar fuera de casa para que contribuya en los gastos, también se le atribuye todo lo que corresponde a la casa, la limpieza, los niños, los deberes, la ropa, los trastos. Entonces se le atribuyen todas estas cosas administradora del hogar y por encima de todo tiene que ser mujer también y madre. Si hablamos de una mujer adulta que ya tiene una familia, ¿verdad? Entonces, estos resultados se muestran muy diferentes y que son significativos dentro de cada uno de las personas. Y entonces encontramos a hombres que defienden su rol, ¿verdad? Que lo que ellos señalan es que el rol de ellos implica proteger y proveer, ¿verdad? Em, debería de agregarse em, algunos otros parámetros que tendría que ser proteger, proveer, comprender, dar seguridad y ser amoroso, ¿verdad? En cambio, en comparación con las mujeres, a ellas se les indica verse como profesionales, ¿verdad? Independientes, esposas, amas de casa, cuyo rol es pues bastante agotador. Les está hablando una mujer, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos esa imposición de los roles sociales que se desarrollan a partir de la actuación de, de las personas, pues entonces nosotros vamos a estar hablando y sumándole a esto, podemos sumarle todas las instituciones sociales, ¿verdad? Y dentro de esas instituciones sociales, digamos, hemos estado hablando de la familia y también podríamos estar hablando del Estado, de la religión, por ejemplo, que suma un poquito más a estos roles o a estos estereotipos, ¿verdad? Entonces, cada una de las personas acarrea con esta obligación de amoldarse al comportamiento de perfiles que están determinados, ¿verdad? Entonces, esta carga em, puede ser a veces muy pesada para personas que quieren cambiar estos estereotipos, que quieren mejorar su vida, ¿verdad? Su situación, su relación ya sea con su pareja o con la familia. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que de esto que hemos estado hablando, la diversidad, ¿verdad? En cuanto a que muchos se acomodan a estos roles y y otros que deberían de ser muchos, ¿verdad? Deberíamos de tratar de nadar contra esa corriente y poder ir cambiando estos estereotipos, no para mi bien, sino que a favor de mis hijos, a favor de mi familia, de mi entorno, de mis amados, de una sociedad que debería ser distinta. Entonces, en términos sociológicos, podríamos hablar, el rol servirá para separar nuestra identidad, o sea, lo que somos nosotros, de lo que representamos, ¿verdad? Em, Han estudiado individualmente a niños y han analizado si tienen poder y aceptación y han visto que el contribuir en el trabajo grupal se puede desarrollar a través de descubrir ese rol que nosotros tenemos en determinado grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia tienen los roles en la vida diaria? Si nosotros hablamos de esa importancia, es vital que cada uno desarrolle un rol con el que se sienta seguro, en el que sienta que su intervención sea muy productiva y eficaz y no solo como alguien eh, a quien le da pánico hablar en público o a quien le da miedo enfrentarse
a la sociedad para poder imponer mis decisiones o mi forma de ser, pero sí sería bueno que fuéramos los portavoces de esa nueva generación que quiere hacerlo mejor que otras generaciones anteriores, ¿verdad? Si hablamos de lo que realmente podemos estar mencionando en cuanto a los roles, ¿verdad? El rol del género, ya estoy repitiendo, alude al conjunto de normas sociales y comportamentales que generalmente perciben como apropiadas para los hombres y mujeres en grupos sociales, dando en función de la construcción social que se tiene de la masculinidad y de la feminidad, ¿verdad? Tengo una foto aquí que es un poco antigua, que realmente solo todas las funciones de casa eran los roles de la mujer y los hombres pues tenían todo lo que fuera lo que estuviera fuera de casa era lo que correspondía al trabajo de los hombres, ¿verdad? Ha cambiado un poquito esto, ya las mujeres han salido de casa, ya pueden tener su profesión y desarrollarla, pero al final de cuentas, como les decimos, sí ha salido de casa a, a desarrollarse como profesional, pero al regresar a casa tiene que retomar otra vez todo ese rol que le corresponde en casa y que debe de hacerlo en el tiempo que tenga del día para poder completar con este tipo de roles, ¿verdad? Todavía es muy difícil que el género masculino pueda llegar a casa y retomar juntamente con la mujer que ha trabajado también fuera y que tomen los dos el control de la casa y que se tenga ese rol, todavía está un poquito alejado de la realidad, ¿verdad? Entonces, podemos ver que esto de rol de género son conductas que esperamos que realice cada género culturalmente aprendido, ¿verdad? Estamos hablando de que es algo aprendido. Bien, vamos a ir un poquito más rápido por el tiempo. Estamos hablando de la raza, grupo étnico en el que suele dividir la especie humana teniendo en cuenta ciertas características físicas distintivas como el color de piel, cabello, que se transmite por herencia de generación en generación. Entonces, cada uno de los grandes grupos étnicos en que se suele dividir la especie humana, podemos nosotros hablar que tienen algunas características físicas distintivas o distintas, digamos como estamos hablando del color de piel o el color del cabello que se transmite de generación en generación, ¿verdad? Y dentro de estas, pues podemos hablar sobre la raza blanca, caucásica, la negra, negroide, amarilla mongoloide y la cobriza, ¿verdad? Que nosotros podemos estar más o menos mencionando que es una forma de cómo lo han dividido así a nivel general, ¿verdad? Y entonces, si nosotros hablamos de un poquito del significado de la raza, en el campo biológico tenemos el término que se usa para describir al grupo de personas que comparten ciertas características físicas o rasgos genéticos similares, ¿verdad? Hemos estado hablando de color de piel, ojos, características de faciales o constituciones, ¿verdad? Entonces, podemos también hablar sobre algunas em, ¿cómo les mencionara yo? Por ejemplo, la etnia se refiere a la identificación de una colectividad humana a partir de los antecedentes históricos que se han tenido, de un pasado común que han tenido las personas, así como, por ejemplo, su lenguaje,
sus símbolos, las leyendas, que es algo tan rico en cuanto a este tema, y que esto hace que se convierta en una etnia. Y así puede ocurrir que, por ejemplo, eh, han habido algunos discursos de matriz racista que adopten términos con etnia o cultura a modo de, de una forma de señalamientos absurdos, ¿verdad? Que se han dado, ¿verdad? Entonces, una etnia se refiere a un grupo humano que comparte una cultura, una historia, que comparte costumbres, y cuyos miembros están unidos por una conciencia de identidad. De esta definición se desprende una etnia que implica un grupo em, diferente a otros, ¿verdad? Entonces, el origen si nosotros vemos el origen étnico, pues nosotros podemos hablar que eh, todos, todos estos pueblos han tenido su, su origen, su historia, ¿verdad? Y que se ha ido transformando, por supuesto, ¿verdad? Como en Guatemala nos hemos ido transformando, pero que al final de cuentas tienen esa historia, ese origen, que es lo que nos lleva a determinarnos como cierto tipo de población, ¿verdad? Em, si nosotros hablamos de raza, se refiere a la división de estos de seres vivos, ¿verdad? Según la serie de atributos físicos y biológicos que están compartiendo. Y entonces nos referimos a etnia cuando una persona mantiene un lazo social que es un producto de una cultura, de una lengua o de una religión, insisto, ¿verdad? Y a esto se le predomina pues la raza, ¿verdad? Dentro de esto existen subpoblaciones, ¿verdad? Que nosotros podemos estar hablando y que hemos eh, mencionado, ¿verdad? En este momento, pero que tenemos que continuar con la clase. Si hablamos de lo étnico, es un adjetivo que describe un grupo de personas que pertenecen al mismo pueblo, que es lo que hablábamos, y que la palabra es de origen griego, étnicos, que a su vez se deriva etnos, que significa pueblo, y se usaba como referirse a la gente, a la nación extranjera, ¿verdad? Se basa en características culturales como patria, historia, ideología, idiosincrasia, práctica social que son compartidas por un grupo de individuos que pasan de generación en generación. Y, por ejemplo, los latinoamericanos podemos ser de diferentes rasgos físicos, pero que nos podemos identificar con la cultura. Y entonces, si nosotros podemos hablar, vamos a terminar un poquito, eh, con los grupos étnicos que queremos enfatizar, ¿verdad? Que hay algunos que pues dicen mestizos, caucásicos, afrocolombianos, colombianos, podemos hablar de los indígenas y pues podemos hablar de infinidad de grupos étnicos que eso es lo que nos va a caracterizar nuestras culturas, nuestra historia, costumbres, leyendas, todo eso que es rico en cuanto a la etnia y que nosotros podríamos valorar, ¿verdad? Incluso a algunas personas, todo esto que corresponde a un grupo social, en muchas ocasiones les daba un poco de vergüenza o no les gustaba, ¿verdad?, hablar sobre su grupo social, pero al final de cuentas la historia nos ha venido em, creando ese ámbito en el cual cuando se metió como nombre o como palabra el folclore, ¿verdad? Entonces vino a transformar eso en algo como rústico, como pobre, como vergonzoso, que era nuestra etnia,
¿verdad? Y entonces con la palabra folclore ya como que le vino a dar un toque de elegancia, un toque sofisticado en el cual entonces ya cada quien dice, bueno, sí, mi folclore es este, ¿verdad? Aunque es lo mismo de la palabra étnico, de la palabra raíces, pero se ha transformado y esto pues le, le ha dado un toque un poquito especial, ¿verdad? Bien, entonces hablemos sobre los métodos de estudio en la psicología. Si nosotros hablamos de método de estudio, podemos decir que es enfrentar el aprendizaje, los conocimientos desde diferentes percepciones, ¿verdad? Vale decir que vamos a tener que leer, vamos a tener que estudiar, resumir, comparar, analizar la forma de actuar, graficar, escuchar, discutir, exponer, en fin. Todo esto entra dentro de un método de estudio. Pero si nosotros hablamos ahorita sobre el método de estudio en la psicología, pues vamos a hablar sobre el método correlacional, que se refiere a esa asociación entre dos variables que los psicólogos usamos y que el método correccional para obtener información acerca de fenómenos imposibles de reproducir en condiciones de laboratorio. Esto es lo que dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de la investigación correlacional, es un tipo de método de investigación no experimental, en el cual un investigador mide dos variables, por ejemplo, y entiende y evalúa la relación estadística entre estas dos, ¿verdad? Sin hacer influencia de ninguna variable. Solamente evalúa, entiende estas dos variables que se van a tener. En cuanto a esto es lo que podemos hablar de lo correlacional. Hablamos del método descriptivo, que se elige el método de estudio cuando queremos describir un fenómeno tal como ocurre de forma minuciosa y exhaustiva entre todos los aspectos. Entonces, el método descriptivo es el objeto de esta investigación descriptiva. Consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación particular en un tiempo específico, y en la investigación descriptiva se analiza los datos reunidos para descubrirse así, ¿verdad? Pero nada más va a ser describir lo que yo veo. Ese es el método descriptivo, ¿verdad? Se investiga y se describe y evalúa ciertas características de que se están investigando. El método descriptivo podemos hablar que se encarga de describir situaciones y acontecimientos. Este estudio busca describir automáticamente las situaciones y no se interesa de explicaciones, de algunas hipótesis, ni tampoco se encarga de hacer predicciones, por ejemplo, sino que solamente busca describir automáticamente las situaciones. El método experimental tiene un objetivo de dilucidar cuál es la relación causa-consecuencia a través de las manipulaciones de una variable. Y esto implica la observación. Ustedes van a recordar, ¿verdad? La manipulación, el registro de las variables dependiente, independiente, interviniente, etcétera, y que afectan un objeto de estudio. Por ello realizan experimentos humanos, pero sobre todo pues se hizo en un tiempo los experimentos en animales, ¿verdad? Lamentablemente creo que se siguen haciendo, ¿verdad? Y pues si ustedes se recuerdan, el método experimental tiene ciertos pasos, ¿verdad? Que es la observación, la formulación de hipótesis, la verificación, formulación de leyes correspondientes, tal vez podría ser la inclusión de una ley en una teoría, ¿verdad? Esto entra dentro de lo que es el método experimental.
Y luego los estudios con gemelos, que si hablamos de los estudios con gemelos, se utiliza en psicología cuando queremos conocer si la personalidad es un fruto de la socialización o si bien es heredable, ¿verdad? Entonces empleamos este estudio de gemelos. Este estudio básicamente consiste en comparar la mayor eh, o, la, o lo menor, ¿verdad?, de la similitud entre dos personas. Con respecto al carácter, seleccionando, por ejemplo, a dos personas que son gemelas que nacieron el mismo día, que provienen se ha visto, ¿verdad?, que algunos provienen del mismo óvulo o cigoto, ¿verdad? Y hay otros que provienen de dos óvulos. Entonces, a esto se le puede llamar este, la diferencia, ¿verdad? Hay personas que em, de un mismo óvulo fecundaron em, dos espermatozoides a un mismo óvulo, que es muy difícil, pero sí puede pasar. Y puede ser que la mujer pues donó dos óvulos ese mes y entonces fueron concebidos por aparte y esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces los gemelos son dos personas que proceden de un mismo óvulo fecundado y por tanto son genéticamente iguales, mientras que los mellizos son hermanos que proceden de dos óvulos, ¿verdad? Entonces, de dos óvulos distintos, ¿verdad? Entonces, fueron fecundados en el mismo ciclo, como les dije, pero fueron desarrollados por aparte y nacen juntos, ¿verdad? O sea, nacen el mismo día. Perdón, hay mucho frío. ¿Cómo pueden, si nosotros estamos hablando del estudio de gemelos, nosotros podemos hablar que hay mujeres que en algunas, podríamos hablar de que hay mujeres que no han podido tener hijos y que se someten a un tratamiento para poder tener hijos y en ese proceso de tratamiento es que muchas veces pueden nacer los gemelos, trillizos de 4, de 5 o lo que sea, ¿verdad? Y de alguna manera puede ser también hereditario, que es la mayoría de veces que por herencia se va trayendo en gemelos, ¿verdad? Entonces, creo que esta es la información que queremos compartir este día y que, como ustedes saben, nosotros les proporcionamos algunas preguntas que ustedes pueden ir como teniendo en cuenta y quisiera yo informarles que a mí no se me autoriza el que yo pueda compartir las diapositivas. Por favor, perdonen, pero no se me autoriza. Ustedes pueden revisar otra vez la clase y si no pueden irle tomando captura, que es lo que yo les sugiero, pero sí ya lo consulté